Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios que el Señor nos da otra oportunidad de estar aquí para aprender de su palabra, para darnos a cada uno u otro esa palabra que ha sido de grande bendición para mi vida y para muchas de nuestras vidas. Le doy gracias a Dios, hermanos, que puedo compartir, y espero que esta enseñanza, este día traigo una enseñanza, sea bendición para todos, con el favor de Dios. Quisiera leer una escritura para empezar. Si pudiéramos ir a Mateo 12. Mateo 12. Mateo 12, versículo 18. Mateo 12, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por este tiempo. Ayúdanos, Padre, Señor, a dar más, Señor, luz y más sal a este mundo. Usa nuestras vidas, Señor, que sea nuestro cuerpo, esta vasija, Señor, un lugar donde tú mores. Que esta palabra, Padre Celestial, sea bendición, Señor, para los que no entienden, para los que no saben. Enséñanos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que viene a redarguir, a enseñar, a darnos revelación de estas santas escrituras. Te damos gracias, Padre, todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Leí esta palabra que está aquí en Mateo porque sentí que a veces no conocemos mucho del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Muchas veces no hemos tenido la oportunidad de indagar y de buscar más y más de todo lo que el Señor Jesucristo nos habla y nos enseña. Hay una multitud de cosas que Él viene a revelar a nosotros, sea los creyentes y también a los incrédulos. Y en esta escritura que leímos, está el Señor presto para dar una explicación de su ministerio, una explicación de el poder de su Santo Espíritu. Y antes de que comienza este mensaje en el Evangelio, en el versículo 22, vienen estas palabras que anuncian quién es Él, que Él es un siervo escogido, Él es el amado del Padre y que agrada al Padre. Que viene en el versículo 18, dice, pone su espíritu sobre Él, y a los gentiles anunciará juicio. Esa palabra gentiles, hermano, hermana, alguien que nos está viendo por primera vez, quiere decir todas esas naciones que no son de la descendencia judía. Son esas personas que no conocen al Dios más alto, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios de Israel. Entonces dice que el Mesías o el siervo del Señor vendrá con esa unción para poder proclamar juicio a los gentiles. Y eso es muy importante para nosotros. Es muy importante que nosotros entendamos que nuestra vida tiene un caminar que los puede llevar los lleva a un lugar final. Pero ¿qué lugar final será? ¿Será una vida eterna con Dios o una vida eterna en el infierno? Y en el versículo 19 dice que Él no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Y esto hablaba mucho del ministerio de Jesucristo cuando Él estaba caminando en Israel, en Judea, en Galilea, en todos esos lugares donde Él se acercó. Él siempre
buscaba hacer buenas obras, hacer la voluntad del Padre, pero no como los hombres de hoy día, los hombres de antes, que siempre buscan su propia gloria. Él lo hacía en una manera que era humilde delante de Dios, dándole siempre la gloria al Padre. En el versículo 20 dice que una caña cascada no quebrará. Y esto nos debe dar una imagen o una visión de una caña de las que se encuentran acerca de los lagos o de un río, que cuando uno la toca y se quiebra porque es un cilindro vacío, es fácil de quebrarlo. Y el Señor está diciendo aquí, el Señor Padre anunciando a su Hijo, que Él no quebrará a esos que son débiles, a esos que son huecos adentro y que por afuera están así con una forma de una caña cascada. Pero también dice, y el pábilo que humea no apagará, queriendo decir, si hay alguien que ya perdió su uso, o parece aparentemente como un pábilo de una candela, la mecha que se ha quemado y se ha usado en una lámpara, y viene ya su tiempo que uno dice, ya no alumbra. Entonces dice el Señor, aunque no alumbre y dé mucho humo, ya no alumbre en la manera que fue proporcionada en el principio, o su propósito en el principio, que entonces el Señor vendrá y hará algo bueno con ella. No la apagará, no la sacará. Y esa es nuestra condición para nosotros los que conocemos de Jesucristo. Que venimos al Señor y a veces decimos, ya mi vida ya no sirve, mis mejores años ya están detrás de mí. No puede el Señor hacer algo. He hecho tantas cosas malas. Sí, ya lo único que me toca es la consecuencia y el juicio de Dios. Entonces viene aquí estas palabras donde el Señor dice que Él traerá victoria hasta que saque a victoria el juicio. Queriendo decir que nosotros, cuando estamos en Cristo, podemos tener victoria contra ese juicio. Versículo 21 dice, en su nombre esperarán los gentiles. Y eso es uno de esos versículos que tal vez al pueblo judío, a los israelitas, les causa un poco de problemas con el evangelio de Jesús. Y es porque ellos pensaban que solo el pueblo escogido de Dios, y todavía hay muchos judíos que piensan lo mismo hoy día, que solo es para ellos, que Dios, Jehová Dios, es solo para el pueblo y la descendencia de Abraham. Pero gracias a Dios que no es así. Damos gracias que es para nosotros también. Personas que nacimos en Latinoamérica o venimos de descendencia de Europa o tal vez de otro país, pero le damos gracias a Dios que en su nombre esperamos de Él. A empezar ahora, después del versículo 21, está el versículo 22. Y aquí en el versículo 22 viene el Señor a dar una enseñanza del Espíritu Santo. Y quisiera que leyéramos del versículo 22 al 27. Versículo 22 al 27 del mismo capítulo Mateo 12. Dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Leamos eso otra vez. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Aquí el Señor viene a hacer un milagro en sacar un demonio de una persona que el demonio lo había hecho esta persona ciega y muda. En estos días, cuando el Señor estaba haciendo este milagro, como que habían salido la gente endemoniada. El Señor Jesucristo estaba empezando su ministerio, o había empezado su ministerio, mejor dicho, y mientras Él avanzaba, iba en ciudad, como que el enemigo sacaba más problemas, más retos, más desafíos. Y aquí
el Señor, antes de comenzar ya su última jornada hacia Jerusalén para morir en una cruz, viene el enemigo y trae a alguien que es ciego y mudo, pero no por una condición natural, como hemos visto tal vez en el libro de Juan, donde hay un joven que es ciego. Pero aquí vemos que es un demonio que es el que tiene a esta persona en esta condición. Y el Señor viene y hace lo bueno, lo sana. También este versículo nos puede dar un poco de revelación a nuestra condición espiritual. Muchas veces nosotros, antes de venir a Jesucristo, no vemos a Dios, no conocemos de Dios, ni tampoco hablamos de Dios, ni podemos hablar de Dios. Queriendo decir, las cosas espirituales del Dios creador del universo, las tenemos nosotros lejos de nosotros. Somos ciegos delante de ellas y somos mudos. Pero cuando venimos a Jesucristo, cuando recibimos su Espíritu Santo, Él viene a liberarnos de esa ceguedad, de esa vida donde ya no hablamos. Hay muchos testimonios de personas que son tartamudos, que a veces son introvertos, son personas que solo estaban adentro de ellos mismos. Pero al venir al Señor Jesucristo, viene esa unción del Espíritu Santo y los llena. Y empiezan a ellos a dar, a fluir como una fuente nueva que Dios ha hecho. Continuemos aquí en lo que estaba aconteciendo con Jesús. Dice el versículo 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Entonces las personas empiezan a preguntar y dicen, ¿es este el prometido, el que Dios dijo? ¿Este es el Mesías, el rey que esperamos de la descendencia de David? Entonces están todos sorprendidos de este milagro que ha hecho. Versículo 24. Mas los fariseos a oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebub, príncipe de los demonios. Entonces aquí venían los estudiosos, los religiosos de ese tiempo, los de la misma religión y la fe de Jesús. Pero ellos venían y escuchaban lo que había hecho Él, y en vez de regocijarse y dar alabanzas a Dios por este milagro, no hacen eso. Porque ya el Señor Jesucristo ha tenido unos encuentros con ellos. Ellos ya han visto que Él hace estas obras en cualquier día de la semana, pero su costumbre más encontrada en los evangelios es que Él lo hacía en el día de reposo o el sábado, el séptimo día de la semana. Entonces vienen y lo acusan, dicen que Él está haciendo esta obra de sanar. Entonces ellos perciben que este hombre tenía un demonio que no lo permitía ver ni hablar. Pero ahora vienen y lo acusan y le dicen que Él es el príncipe de los demonios. Veamos aquí en el versículo 25, dice aquí el Señor Jesús. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, y aquí viene a dar luz este versículo de la omnisciencia, o el con todo conocimiento que está accesible a Jesucristo. Él puede ver los pensamientos, entender, Él sabe lo que están pensando. Les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Otra vez, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y aquí el Señor está haciendo algo que a veces no hacía. Muchas veces el Señor, cuando era enfrentado por estas sectas, estas divisiones de la religión, sean los saduceos, los heroditas o los fariseos, Él muchas veces les respondía de una manera donde ellos no podían responderle a Él, o Él no les respondía a su pregunta, no trataba el asunto. Pero en esta ocasión sí, y lo está haciendo porque Él tiene un propósito aquí, un propósito de enseñarles a ellos algo que no entienden, y también para nosotros, para que nosotros entendamos que todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y aquí nos puede dar una aplicación
Muchas veces en las iglesias hay personas que empiezan a hacer divisiones y lo que últimamente sucede es que esa iglesia termina siendo asolada, termina vacía, el lugar que fue de bendición y alegría es quitado. Otras veces puede ser que en nuestro hogar estemos en una batalla, esposo y esposa, tratando de decir yo mando, tú no mandas. Y eso causa problemas en los hijos, donde los hijos vienen a sentir esa falta de unión, de unidad, de amor, y suceden otras consecuencias. Entonces el Señor Jesucristo está hablando también en términos del reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Que el reino de las tinieblas aquí, si en realidad Él ha hecho algo, Jesús, que lo hace de sacar un demonio, que esto como no tiene lógica, porque si Él es un representante, Él es el príncipe de demonios, ¿cómo es que Él puede hacer esto? Dividir su propio grupo o su propia propiedad. Veamos el versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Muchas veces nosotros no queremos entender que el enemigo viene como una ola que hunde todo, una inundación, a veces en un hogar, en una iglesia, a veces a nuestra propia vida. Pero lo importante es saber aquí que el enemigo usa muchas maneras de atacarnos. Pero el propósito de esas acechanzas del enemigo siempre están llegando a un lugar. Siempre puede venir del trabajo, que está nuestro patrón contra nosotros, puede estar algo en la casa, puede ser nosotros en nuestra propia carne que el enemigo viene a tentar para que caigamos en algo que no los beneficia. Y cuando el enemigo hace esto, la orden que él viene a buscar es que el creyente o el que no conoce de Jesús, que venga a ser robado de todo lo que tiene, que venga a morir y al final ser destruido. Porque ese es como trabaja el ejército, la orden, la jerarquía de Satanás. Versículo 27. Y si yo echo afuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Antes de entrar a una profundidad aquí en este versículo, quisiera tocar este nombre que aparece por la segunda vez aquí, Belzebú. Este es un nombre que los judíos estaban usando y tal vez viene del Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1, versículo 2, se hablaba en el Antiguo Testamento, en este libro, de que un rey, Ocasías, él había caído enfermo y necesitaba ser sanado. Entonces él, en vez de acudir a Jehová, él acude al Dios de Ecrón. Y este Dios se llama Baal-zebub. Entonces es un nombre que ellos conocían. Pero ¿qué es el significado? Y aquí es donde hay muchos estudios y muchas maneras de quebrantar el nombre, pero el nombre llega a lo mismo. Que le están diciendo que Jesús es el Señor de Esterquiol, el Señor de las moscas. Eso es lo que quieren llegar, porque sabemos que las moscas, ellas son fructíferas y crecen en la suciedad del Esterquiol. Entonces lo están insultando, están viendo que Él ha hecho un milagro, pero a ellos no les importa. Para ellos, enseñar que ellos son mejor que Jesús, en su arrogancia, en su orgullo. Es mejor de ver la bondad y el amor de Dios para sanar a alguien que ha sido endemoniado y ahora ha sido libertado. Pero Jesucristo viene y enfrenta esta acusación, diciéndoles en la misma manera que Él siempre trabajaba estos argumentos humanos. Viniendo Él, siendo nuestro Jesús, la mente de Jesús, que ¿quién la puede conocer más que el Padre y el Espíritu Santo?
viene y trae un argumento que tiene mucha lógica, pero para el hombre tal vez no algo que esperaba. Y les dice, si yo estoy haciendo algo bueno, entonces, y sus hijos hacen lo mismo, ellos en estos días de Jesús también hacían que lo que llamaban más, no liberación, pero exorcismos. Y se puede leer eso en el libro de Hechos, que parece que es el capítulo 19 en Hechos, donde se escucha o se lee de unos judíos que estaban intentando liberar a alguien de un demonio. Entonces Jesús les estaba diciendo lo mismo, les estaba diciendo, si ellos hacen bien y yo hago bien, entonces les dice, ¿cómo es que ellos lo hacen? ¿Cómo es que hacen este bien? Y viene en la última parte de ese versículo 27, les dice, por tanto, ellos serán vuestros jueces, queriendo decir, si ellos están haciendo buenas obras, entonces ellos están con Dios y ellos vendrán a juzgar lo que ellos mismos ahorita están condenando, que al hacer bien a alguien es malo y que si alguien hace bien, tiene que venir de parte del enemigo. Una mentira completa, una fantasía, pero el Señor sorprende aquí, porque se pone a tratar con ellos de palabra a palabra, de explicarles y no dejarlos en las tinieblas. Y gracias a Dios por eso, porque ahora nosotros podemos entender un poco más. Vamos al versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hermano o hermana, si hay necesidad de que alguien sea liberado, necesitamos a Cristo Jesús en esa situación. Necesitamos el Santo Espíritu de Dios que venga a hacer esa obra. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Hoy día hay personas poseídas y nadie acude a Jesús, sino que acuden a ciencias o a otras maneras de tratar el asunto. Pero hermanos, el único, y si es alguien que no conoce de Jesús y está viendo este video, el único que tiene autoridad sobre Satanás y todos sus demonios es Jesucristo. Él es el único. Y su Santo Espíritu es el que tiene el poder para liberar a una persona. Y les dice aquí, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, anunciando que Él viene como ese Rey celestial, con esa autoridad de sacar un demonio. Muchas veces se escucha que hay muchas batallas fuertes para liberar a alguien. Y sí, a veces es bien trabajoso para la iglesia o los creyentes. Pero veamos cómo Jesucristo, con esa unción del Padre, del Espíritu Santo, liberaba a las personas solo con unas palabras. Pero Él, como decía, Él estaba en oración y en ayuno. Y siempre, hermano o hermana, si está teniendo este problema en casa o en el trabajo, vaya al Señor, vaya a Jesucristo, ayune, ore, pero busque esa liberación que Cristo Jesús nos puede dar, que nos da a nosotros. Versículo 29, porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y aquí Jesús está explicando algo que nosotros a veces necesitamos escuchar en una manera más humana. Él no está describiendo aquí nuestro cuerpo corporal, sino que está hablando de una casa, pero aplica de la misma manera. Si alguien está poseído, quiere decir que el enemigo tiene algo adentro de esa persona. El enemigo ha puesto algo ahí. Y por eso dice el Señor, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Y el hombre fuerte aquí que se está hablando es Satanás. Y ¿quién puede sacar sus bienes si primero no le ata? Queriendo decir, ¿cómo puede alguien liberar a alguien que tiene un demonio, sea de depresión,
de suicidio, de alcoholismo, de violencia, si primero ese demonio que está dentro de esa persona, dentro de esa casa, no es atado por el poder de Cristo Jesús, por el poder de su Santo Espíritu. Eso es lo que Él quiere enseñar aquí. Y dice, después que el hombre es atado, y entonces podrá saquear su casa. Queriendo decir, como habla en Mateo 18, que lo que atamos aquí en la tierra será atado en los cielos. Y lo que es hecho libre o soltado en la tierra es soltado en los cielos. Así trabaja las dimensiones del espiritual y lo terrenal o lo físico. Queriendo decir que lo que se hace en uno se viene a ver en lo físico, en lo que nosotros caminamos diariamente. Muchas veces pensamos que alguien por cambiar su apariencia de afuera está bien, pero adentro puede estar el enemigo con algo que ha depositado. Pero hay otras veces donde el enemigo ha destruido esa casa tanto por adentro que por afuera se ve que esa persona está en el suelo, está incapaz de hacer algo para ayudarse a sí misma, porque esa destrucción de esa casa ha llegado a esa corrupción del enemigo en esa casa tan fuerte que ahora afecta a los de afuera. Por eso muchas veces cuando alguien es limpiado por adentro, empieza a manifestar un semblante que brilla por afuera. Sigamos, dice aquí el versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí el Señor está diciendo que cuando las cosas son hechas para el bien, cuando alguien es sanado, que es Dios el que está obrando ahí, y que Él está con los que están con Él. Pero los que no están con Él, sea como el enemigo, los demonios, ellos vienen a desparramar, a destruir, a traer desorden. Y aquí se puede decir que también les está hablando de algo que va a suceder a Israel. Ahorita tienen a Jesucristo ahí. Ahorita Jesucristo está en ese día predicándoles, anda caminando, haciendo milagros por todas las aldeas, en toda esa nación. Pero ellos no quieren parte con Él. Él quiere limpiar la casa de Israel. Pero los fariseos y los estudiosos, los escribas, no quieren parte con Él. Entonces el Señor dice, entonces si no están conmigo, si ustedes no siguen la voluntad de Dios, no siguen mi evangelio, no quieren creer quién soy yo, entonces todo será desparramado. Hermano y hermana, amigo, amiga, tal vez no saben que esto es extra bíblico, pero después que el Señor Jesucristo fue crucificado, como a 30 a 40 años después, fue asolada Jerusalén. Queriendo decir, no hubo piedra encima de piedra. Todo fue quitado. Quiere decir que las vidas, las casas, todas esas personas fueron completamente saqueadas. Porque no aceptaron a Jesús. Y aquí Él les está tratando de hablar y decirles que el que no es conmigo está contra mí. Entonces, hoy día para nosotros pueden venir problemas, pueden venir temores, pueden venir toda clase de cosas en nuestras vidas. Pero hermanos, no corramos de Dios, no los apartemos de Dios. Lo mejor, no importa la situación, no importa qué estemos pasando en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en el trabajo, en la escuela, no importa la situación. Si algo está mal, si sentimos que hay una fuerza diabólica o algo del enemigo o algo que está contra nosotros, quitando la bendición, perjudicando nuestra vida, sigamos con Jesús. Busquemos más del Señor.
Cuando vienen esos tiempos difíciles es cuando más debemos estar con Él y no empezar a dudar. Muchos hermanos o hermanas creyentes a través de los siglos han caído porque empiezan a dudar en esos desafíos. Empiezan a perder esa fe que si no la tenemos, no podemos agradar a nuestro Padre Celestial. Continuemos, versículo 31. Dice aquí: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Otra vez. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Aquí viene Jesús y habla algo de que muchas personas dicen, ¿cómo es que esto llega a suceder? El Espíritu Santo nos habla de convicción, nos habla de que hay juicio. El Espíritu Santo nos habla que hay pecado. Y cuando nosotros no recibimos al Espíritu Santo, cuando nosotros rechazamos al Espíritu Santo, al no creer en el Hijo de Dios, estamos haciendo eso. Cuando lo que estaban haciendo los fariseos aquí, que estaban viendo buenas obras y a la misma vez estaban negando a Dios. Muchas veces hay personas que no conocen de Dios, no conocen de Jesús, y sus vidas han sido atormentadas, y al fin viene a suceder algo bueno, al fin viene algo ser sanado, pero a veces el corazón de la persona todavía duda y dice, no, fue suerte, fue causalidad, fue una coincidencia. Ahí es cuando nosotros empezamos a injuriar a esa divinidad del Espíritu Santo. Porque fue Dios el que vino a hacer algo bueno, una bendición, una sanación. Y cuando se rechaza al Espíritu Santo, aquí dice Jesucristo, dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Queriendo decir, si no tenemos al Espíritu Santo, porque lo rechazamos, porque no queremos hacer la voluntad de lo que el Espíritu está haciendo. En Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo viene a convencer el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando nosotros estamos viendo, digamos, hoy día un juicio en esta tierra, estamos viendo que el pecado ha aumentado en la tierra, en este país, en el mundo. Pero todavía no queremos creer en Dios. Todavía queremos estar en nuestros propios pensamientos y sabiduría. Entonces, hermano y hermana, no encontraremos perdón, porque no recibiremos el Espíritu Santo, no vendrá Él a morar en nosotros, y entonces estaremos destituidos de la gloria de Dios. Vamos al versículo 32. Dice así: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Queriendo decir, las consecuencias de nosotros negar la deidad del Espíritu Santo, negar la obra del Espíritu Santo, que es el dedo de Dios, el que hace las obras de sanar, el que hace las obras de dar un don al creyente, el que hace la regeneración en el creyente para ser una nueva criatura, es el Espíritu Santo. Pero cuando alguien habla contra eso, cuando alguien lo niega, entonces es negar a Jesús, es negar a Dios Padre. Y dice que el Señor Jesús aquí, que no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. El principio del 32, no quiero olvidar esto. Dice que cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Y aquí podemos ver la humildad, la sencillez de corazón de Jesús. Que Él dice, pueden hablar mal de mí. Y muchos de nosotros ya sabemos que hoy día hay muchos que hablan mal de Jesús. Que fue un personaje que vino en historia, que fue un filósofo, que fue alguien muy sabio.
pero no quieren admitir que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y cómo Jesús es tan humilde en decir que sí, las personas pueden hablar mal de Él, pero será perdonado. Pero cuando hablan contra el Espíritu Santo, eso no les será perdonado. Sigamos, versículo 33. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce, por el fruto se conoce el árbol. Quisiera que viéramos en este versículo cómo Jesucristo no dice el árbol bueno produce fruto bueno, o el árbol malo produce fruto malo, sino que dice, o hacer el árbol bueno. Queriendo decir que está poniendo una responsabilidad, una decisión en nosotros, una decisión de decir, ¿quiero yo ser un árbol bueno? ¿Quiero ser yo alguien que produce el fruto del Espíritu Santo? Gozo, paz, amor. ¿Alguien que vive una vida afuera del pecado? ¿O queremos hacer lo que el mundo nos insta? Lo que las potestades de Satanás nos instan continuamente. A hacer el mal, a matar, a robar, a lastimar a la humanidad. Entonces, todo ese fruto de maldad contamina la tierra hoy día, hermanos, hermanas, visitantes. Pero cuando venimos a Jesucristo, nosotros venimos a hacer esa decisión que queremos que nosotros seamos alguien que produce luz, alguien que es la sal de la tierra y hace lo bueno conforme como un árbol que produce buen fruto. Versículo 34. El Señor les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí es algo que muchas veces no tomamos. Una enseñanza de Jesucristo, diciendo que así como la serpiente, porque dice él, generación de víboras, así como la serpiente engañó a Eva y después a Adán con el fruto prohibido, de esa misma manera vienen estos fariseos en esta hora y atacan a Jesús. Lo atacan en la misma manera, trayendo la incredulidad que si no moriráis. Bueno, eso es lo que la serpiente le dijo a Eva. Pero a Jesús le están diciendo que lo bueno que él ha hecho lo hace porque él es príncipe de los demonios. Queriendo decir, trayendo duda, trayendo una mentira. Y aquí el Señor Jesucristo les dice que es de la abundancia del corazón, lo que está dentro de esa persona es lo que está produciendo estas palabras. Regresando al discernimiento. Cuando alguien solo habla del mundo, solo del mundo, solo de las noticias, de las películas, de los programas de televisión, del dinero, de cosas que sabemos que no son eternas. Eso es lo que habita ahí, porque de ahí está saliendo esas palabras, de lo de adentro del hombre. Pero no sé si algunos de ustedes han conocido a alguien que está dedicado a servir a Jesús. Cada palabra, cada momento, cada día, cada acción, por alguna razón u otra esa persona habla y habla de Dios. Muchas veces tal vez cuando alguien quiso ministrarnos y hablarnos de Jesucristo y de su salvación que Él nos da, le decíamos a la persona, ¿por qué hablas tanto de Dios? Ya cállate, no me hables más de Jesús, no me hables de ir a esa iglesia. Pero la razón es porque eso es lo que habita ahí. Entonces pongamos atención a lo que el Señor nos dice, que porque de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Esto es algo que vemos todo el tiempo. Una persona puede hacer algo bueno,
pero viene otra persona y lo que hizo bueno, lo que muchos dicen que es bueno, esta persona dice, no, es malo. Y es porque el hombre del mal tesoro saca malas cosas. Vamos al 36, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Quisiera leer este versículo otra vez. Unas semanas atrás mencioné este versículo y disculpen los que escucharon, pero yo dije Mateo 12:39 y es 12:36. Pero en este versículo es unos versículos que muchas veces no, como cristianos, debemos de saber este versículo, debemos conocerlo, debemos de subrayarlo. Porque dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Muchas veces nosotros como cristianos, como creyentes, usamos nuestras palabras, las mismas palabras que bendecimos a Dios, las mismas palabras que alabamos a Dios, las mismas palabras que tratamos de ministrar y orar por alguien, vienen de la misma vasija, vienen de la misma boca, de la misma lengua, para lo bueno. Pero también de esa misma vasija, de esa misma lengua y labios, a veces salen palabras ociosas, palabras que no deben de estar en nosotros. Y lo inevitable o lo difícil para nosotros es que vamos a dar cuenta por cada palabra que sale de nuestra boca. Ellos, dice aquí, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por eso en Mateo 5:37 el Señor nos dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, por lo que es más de esto, del mal procede. Queriendo decir, hermanos, si vamos a hacer una promesa con alguien, si vamos a hacer un juramento, si vamos a decir algo, que tengamos esa conciencia de decir, todo lo que yo digo, porque yo soy una persona que el Señor me ha llamado a ser evangelista, o profeta, o pastor, o a ser un mujer, toda palabra que salga de mi boca debe de ser con un propósito, el propósito que Dios le envía, no con una sociedad terrenal o carnal, porque daré cuenta. Versículo 37. Porque por tus palabras seráis justificado y por tus palabras seráis condenado. Muchas veces no hemos leído estos versículos, pero ahora que si estamos escuchando, si estamos leyendo, ahora tenemos esa responsabilidad de guardar qué es lo que hablamos, porque daremos cuenta de esto. El hombre o mujer que no conoce de Jesucristo, le toca lo mismo. Si dice no creo en Jesús, entonces no tiene salvación, es condenado. Pero si cree en Jesús y le confiesa que Él es el Señor y su Salvador, entonces es justificado por la sangre del Cordero. Y aquí vemos cómo este versículo los toca a los creyentes y a los no creyentes. Los habla a todos. Qué bueno es Jesús y cómo nos enseña. Versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Cómo el pueblo de los judíos en estos días que estaba Jesús, escribas y fariseos, cómo ellos buscaban una señal? Me imagino que querían que trajera fuego del cielo, que hiciera el agua roja. Milagros que vieron o habían leído en el Antiguo Testamento cuando ocurrió el Éxodo, que cayera granizo y fuego, señales así. Pero ellos eran, se puede decir, ciegos a las señales que Él estaba haciendo. Él estaba sanando a los mancos, Él estaba sanando al paralítico, Él estaba dando vista al ciego, Él estaba trayendo salvación a los endemoniados, liberación.
Y cómo todavía tenían este pensar tan limitado que le están diciendo que quieren más. Pero Jesucristo otra vez viene aquí y en vez de continuar en su misión de yendo aldea a aldea como acostumbraba, sigue tratando con ellos, tratando de explicar. Y notemos aquí lo que él explica. Versículo 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Noten ahí que les estaba diciendo que una generación mala y adúltera demanda señal. Muchas veces en nuestra arrogancia humana, en nuestro orgullo, demandamos estas cosas. Y aquí tengamos cuidado con esto, porque dice el Señor: pero señal no será dada, sino la señal del profeta Jonás. Queriendo decir que así como en el tiempo que estaba aquí Jesús viviendo este momento, les estaba trayendo recordatoria de las Santas Escrituras y lo que había acontecido, y les decía, deben de creer lo que ya sucedió. Ahora para nosotros estamos viviendo en otro tiempo, debemos de creer de que Cristo dijo esto y la razón por qué lo dijo. Esa es nuestra fe, especialmente para el creyente. Veamos por qué habla del profeta Jonás. Versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Me han escuchado tal vez decir esto antes. El Antiguo Testamento es una sombra de lo verdadero. Y aquí Jesucristo lo está diciendo. Lo que aconteció en el tiempo de Jonás es algo que daba una vista anticipatoria de lo que iba a suceder con el Hijo de Dios. Que ese pez que representaba una situación donde no hay posibilidad de vida, vino Jonás a ser sacado del pez y siguió con su ministerio. Jesucristo, la tumba lo iba a tener por 3 días y 3 noches, pero no lo iba a contener ahí. Él iba a ser liberado, la piedra fue movida y él resucitó y ahora está con el Padre. Y eso es lo que quiere decirles. Veamos aquí, versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Queriendo decir que en un día donde todas las generaciones sean juzgadas, en ese día, qué triste esto, diciéndole al pueblo de Israel que en ese día la nación de Nínive, los que ellos odiaban, ellos se iban a levantar o se van a levantar en ese día en el juicio y condenarán a la generación que negó a Jesucristo cuando Él anduvo en la tierra santa. Qué triste este versículo. Y Él se los dice antes de que Él muera, sea enterrado y resucite. Pero les dice, les recuerda a estos, como leímos en el versículo 39 o 38, que escribas y fariseos, personas que deben de conocer las Escrituras, les tocaba a ellos indagar y decir, si Nínive se arrepintió de sus pecados delante de Dios, ¿estaremos nosotros en mal? Pero no sucedió así. Notemos el segundo ejemplo que les da Jesús aquí, versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Queriendo decir, así como el ejemplo que daba, que él es alguien más alto que Jonás. Sí, Jonás es un profeta, Cristo fue un profeta, pero él es más que eso. Él también es un rey, un sacerdote. Y aquí
en el versículo 42, Él viene a traer a la luz a las escrituras que están en el libro de Reyes, de que habla de Salomón y su sabiduría, que todas las naciones, dice en esos capítulos, pueden ver eso en el primer libro de Reyes, capítulo 10, como todas las naciones se maravillaban de la sabiduría de Salomón. Y viene una mujer del sur, es una reina, Saba, y ella vino a buscar si era verdad que él era Salomón. Y aquí Jesús está tratando de dar luz a estos escribas y fariseos y los discípulos y todos los que están, que deben de buscar de la sabiduría de él, así como esta reina del sur que vino. En el Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 7, Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 7, no necesitan ir ahí. Dice así hasta el versículo 9, que ella no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y aquí Jesucristo está cumpliendo lo que leímos al principio cuando abrimos esta enseñanza de hoy día. Que Él es el Rey. Él es el Rey que viene a enderezar nuestros caminos. Que Él es el Rey que viene a traer justicia. Y les dice aquí al pueblo de Israel en sus días que esta reina vino desde los fines de la tierra para oír esa sabiduría. Y aquí Él ha hablado del Espíritu Santo, ha hablado de que nosotros seremos juzgados por cada palabra que salga de nuestra boca, que blasfemiar contra el Espíritu Santo trae una consecuencia donde no se encuentra refugio, porque no encontraremos perdón. Y está tratando de decir, escuchen esta sabiduría, aprendan de lo que se fue escrito antes, pongan atención. Versículo 43, ya para terminar los últimos versículos. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Cuántas veces esa palabra generación es dicha por Jesús en este capítulo 12? Y aquí en este último ejemplo, Jesucristo también nos da revelación de cómo trabaja el mundo espiritual o la esfera espiritual, lo que no vemos. Pero también tiene una aplicación para Israel, como hablaba antes, que vino Jesús a esa tierra y predicó el Evangelio, trajo esas buenas nuevas. Se podría decir que en muchas ciudades Él hizo tanto milagro y barrió las casas, barrió ese lugar. Pero ¿qué sucedió con esas personas que vieron los milagros, que vieron a Jesús, que escucharon de su resurrección? ¿Qué hicieron? ¿Pusieron algo nuevo? Hoy día nosotros como los creyentes podemos hacer nuestra confesión de salvación, pero también nos podemos quedar cortos. Podemos quedarnos sin la llenura del Espíritu Santo. Y eso trae una consecuencia muy peligrosa. Muchas veces hay cristianos que asisten a la iglesia por años, pero no buscan, no anhelan esa llenura. Entonces esa casa
queda, sí, como dice aquí en este versículo 44, desocupada, barrida y adornada. Entonces, ¿qué entra ahí? ¿Qué entra en la mente del cristiano que no está buscando esa llanura? Y el Señor lo dice, que entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Hay muchos cristianos creyentes, desafortunadamente, que todavía están con muchas batallas, sea de soledad, de depresión, de enojo, no han perdido el hábito de malas palabras o de mentiras. ¿Qué está manejando ese cuerpo, esa casa? Donde debe morar el Espíritu Santo para que produzca fruto bueno, amor, bondad, fe, paz. Y es porque negamos o niegan a veces que no se puede tener más de lo que ya se tuvo en la confesión y el bautizo. Hermano o hermana, visitante, si nunca ha escuchado esto, lo invito a que lea el libro de Hechos. El libro de Hechos nos habla de esa unción que viene a través del Espíritu Santo, que viene a cambiar personas y los embiste en poder para que sean esos hijos y hijas del reino, que vienen a hacer las obras así como Cristo Jesús hacía en su ministerio. Entonces, hermanos, para terminar, dice aquí el Señor que la generación, en este versículo 45, de esos días que escuchó y vio todo lo que Él hizo, parar las tormentas, caminar en el agua, toda esa gente que escuchó de esos milagros, hoy día, ¿quién ha quedado? Porque vino el enemigo y no dejó ese lugar en paz. Esa nación de Israel en 2000 años sufrió tanto. Dicen las escrituras extrabíblicas que fueron sacados con ganchos insertados en sus narices y fueron jalados hasta Roma y traídos como objetos o premios de guerra. Qué triste para todas las personas que pudieron ver a Jesucristo. Y qué triste para nosotros, hermanos, si hoy en este día que hemos estudiado esta palabra de los evangelios, la palabra, muchas veces leímos aquí, Jesús dijo. Qué triste si nosotros no queremos recibir esa palabra. Y no entremos en debates de la exactitud de cómo se manifiesta esto, sino que vamos a ese lugar secreto, oremos al Señor, pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe y nos dé revelación, para que toda palabra que sea estudiada, predicada, sea confirmada por Dios y su Santo Espíritu. Doy gracias, hermanos, que han estado con nosotros esta noche. Quisiera orar para concluir y con el favor de Dios podemos estar juntos otra vez pronto. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra que nos libera, nos quita, Señor, esa venda. Tu palabra, Señor, que nos hace, Señor, ver tus verdades, tus virtudes y tus promesas. Perdónanos, Padre Celestial, si a veces negamos lo que leemos, lo que debemos recibir con fe. También perdónanos si hemos corrido de la convicción del pecado, de justicia y de juicio del Espíritu Santo. Perdónanos. También si hay alguien que está viendo este mensaje y quiere hacer esa oración que dice: Jesucristo, acéptame en tu reino. Yo no quiero desparramar, yo no quiero ser una casa vacía. Yo quiero ser lleno de ti. Acéptame, perdona mis pecados. Te tomo como mi Señor y mi Salvador. Este día necesito de ti. Oh, si has hecho esa oración y viene de un lugar de honestidad, de entrega completa, Dios no desamparará.
Dios es fiel y verdadero. Gracias, Padre, por todo lo que haces. Gracias por tu Hijo Jesús. No quites tu Espíritu Santo de nosotros, Señor. Llénanos, llénanos y guárdanos de todo mal. En el nombre de Jesucristo pedimos esto. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones.